Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro dentro del programa virtual de Santa Cruz Comic 2023, o lo que es el Salón Internacional de Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife. En primer lugar, como todos los días restantes y como se debe hacer, dar los agradecimientos a las personas que hacen, en este caso las instituciones que hacen posibles, y por supuesto a las personas que las componen, que hacen posible que este salón virtual se lleve celebrando desde el día 5 de octubre. Lo primero es a la Fundación Cinemas Cómic y al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife por seguir apostando por el lenguaje gráfico en un momento donde a la cultura se la está volviendo a perseguir como en tiempos pasados, y aquí pues, todavía tratamos de que eso no suceda. Lo siguiente es darle las gracias a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna por aquello de darle esa pátina de respetabilidad y de tinte académico que se le ha negado al cómic prácticamente hasta hace nada. Ya lo dije ayer, creo que lo he dicho más de una vez. Tuvo que llegar la pandemia para que se empezaran a presentar cátedras dentro de la Universidad Española que estudiaran el cómic, cuando eso es una cosa que en el resto del mundo se lleva haciendo tranquilamente los últimos 50 años. Posiblemente más, pero que yo tenga conciencia, aproximadamente desde los años 70 del siglo pasado. Y después darle las gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. A ver, dicho todo esto, y antes de presentarle a la invitada, les voy a contar una historia. Como gestor y organizador de eventos que he sido, hay un evento que he tratado siempre de evitar, y no lo digo y no es un tópico, pero he tratado de evitar siempre que he podido, que es organizar una boda. Porque organizar una boda, la gente dice, no, bueno, existe ese dicho en nuestro país que en el amor y en la guerra todo vale, pero en realidad vale, en el amor, si hablamos de bodas, vale más que casi en la guerra. Pero lo que son las cosas, bueno, pues uno tiene esas ganas de aprender y sobre todo ganas de encontrarse algo que le sorprenda. Hace ya un montón de años, además, no fue ni ayer ni hoy, me dio por asistir a una feria donde había empresas que se dedicaban a la organización de bodas. Y entre medias, es un sitio que se llama Capelitesdas, que hay algunos ejemplos en nuestro país, pero menos, porque en Finlandia, la persona con la que voy a hablar es finlandesa, y yo vivo en Finlandia. Aquí normalmente antes de meter la excavadora suelen ver si lo que está antes de tirarlo se puede utilizar. Y Capelitesdas es una factoría. De hecho, tú miras al techo de Capelitesdas y ves estos raíles enormes donde se colgaban, donde utilizaban para mover maquinaria pesada dentro de la fábrica. Y allí fue la feria de organización de bodas, y donde había de todo, o sea, catering, floristería, empresas que vendían, por supuesto, los trajes de boda, eso es evidente, accesorios de todo tipo y condición, y entre medias me encontré un stand con me acuerdo, con un Roland muy lindo. De hecho, están viendo los muñequitos detrás, o sea, no les estoy contando nada nuevo, ahora verán los muñequitos detrás. Y entonces me quedé diciendo, anda, ¿y esto? Y bueno, lo curioso fue que, bueno, yo estaba con mi pareja, los dos somos castellano parlantes porque somos españoles, y cuando íbamos a empezar a hablar en inglés, la persona en cuestión nos dijo, no, no se hace falta, si yo hablo castellano. Entonces nos quedamos y dice, bueno, pues nada, que fue cuando nos enteramos de la historia, que es la persona que está mirando, que nos ahora mismo ya ha entrado y dice, esos muñequitos que ustedes ven detrás fueron los primeros muñequitos que vi yo de North Suar, y la primera vez que me encontré con Laura, que es la persona con la que vamos a tener el encuentro virtual hoy. Pero que bueno, que fue en el escenario, digamos que al que menos suelo asistir yo, porque ya lo he dicho. O sea, a mí lo de las bodas, he organizado muy pocas en mi vida y no entran dentro de mi. Vamos, organizo cualquier otra cosa. Antes un desembarco, fíjense lo que son las cosas, que una boda. Eh, Dicho todo esto, y no lo he dicho en broma, o sea, lo he dicho totalmente en serio, voy a presentar a la invitada, Laura Gerlá. Buenas noches. Buenas noches, hola. En tu caso son buenas noches porque estamos en el mismo uso horario. A ver, lo primero que nada es finlandesa, pero habla castellano. La razón se crió en Ecuador. Entonces, bueno, pues con esos mimbres, evidentemente, es muchísimo más fácil. Pero antes de empezar a que cuentes la historia de cómo se te ocurrió crear una empresa como Norsuar, a ver, si ustedes ven el currículum que se puede ver en la página web de la fundación, el currículum del salón, de los invitados al salón, en este caso.
que son todos los invitados. Ahí no se distingue que sean salón presencial, salón virtual. Cuando se llega al currículum de la persona en cuestión, bueno, esta primera imagen que está viendo, esto es el centro de Helsinki. Bueno, esto que ven, estos son los tranvías, que para la gente que vive en Santa Cruz de Tenerife, los tranvías de aquí hay modelos, hay un modelo que es igual que el tranvía de Santa Cruz de Tenerife, porque en Gran Canaria no lo hay. Y bueno, creo que en el tranvía que hay en Barcelona es también similar a este. Esto es la calle Boulevardi. Y eso es una parte donde aquí al lado hay una dulcería antigua muy chula, muy rica y muy cara, las tres cosas, para que se hagan un poco una idea del práctica. Está en el centro, aunque es Helsinki, tiene un centro muy particular, pero digamos que esto sería más o menos el centro. Nació en Banta. Banta es conocido por la misma razón que Barajas, porque hay un aeropuerto. O sea, la gente sabe dónde está Barajas, porque Barajas no es, o sea, no es que el aeropuerto se llama Barajas porque está al lado del pueblo de Barajas. Por Banta se llama Banta, el aeropuerto de Banta, porque está al lado de una zona que se llama Banta. No porque alguien le pusiera, hombre, ahora Madrid-Barajas se llama Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pero realmente lo de Barajas viene por el pueblo, en Madrid. Pero se crió en Ecuador. Y a ver, la persona que nos está viendo, que no tiene 80 años, porque uno cuando lee este currículum, o sea, pues esta persona lleva 50 años currando. No, es ilustradora, es diseñadora gráfica, es empresaria, asesora de idiomas, editora y granjera. Y lo granjero lo digo totalmente en serio. O sea, no se crean que es que me lo estoy inventando, nunca mejor dicho, para echarle flores a la invitada. No, hace todo esto. Estudió historia y estudios mundiales en Estados Unidos. Y trabajó como asesora de idiomas en empresas dedicadas a organizar cursos de idiomas y entre medias, porque tú ves su currículum ya hecho de todo, aparte de moverse mucho y hablar un montón de idiomas y no sé, le da en el año 2016 por montar Norsuar, que como verán, bueno, ven los muñequitos que hay detrás, que son una monada, pero bueno, esa es una de las postales o ilustraciones. Bueno, y se ve en la niña balanceándose en el tobogán ahora, en el columpio, perdonen, pues también es obra de ella. Entonces, mm, cómo se combina todo lo que has hecho con al final también ser ilustradora? Porque es como... Es mucho, ¿no? Sí, no, más que mucho, vamos a ver. Bueno, también hay invitados que, a ver, la gente no lo sabe, pero hay más de uno, más de dos y más de tres dibujantes de cómic en nuestro país, en mi país, en España, que están licenciados o estaban licenciados porque tristemente Carlos Pacheco falleció el año pasado. Carlos Pacheco tenía la licenciatura en biología especializado en pájaros. Y todo el mundo conoce a Carlos Pacheco porque dibujaba superhéroes. Pero Carlos Pacheco fue a la universidad y se licenció en biología, y digo, y en este caso su especialidad era pájaro. Y hay dos dibujantes más que sé que son biólogos. Pero bueno, es que en tu caso es eso, eres empresaria, eres asesora, das cursos de idioma, encima trabajas en eso, una granja que es una cosa ecológica y demás. Y entre medias está Norsuar y Norsuar se queda ahí como no en medio de ninguna parte, pero es como, Pero con todo lo que hace, también le queda tiempo para ser es dibujante. interesante, pero bueno, es central. O sea que toda mi vida he dibujado. Mis padres tienen una foto o un dibujo que yo he hecho de 3 años. Entonces, toda mi vida lo he hecho. Pero nunca pensé en hacer un negocio de mis dibujos. Pero yo siempre hacía tarjetas de cumpleaños o boda o algo para mis amigos y de repente más y más personas empezaron a decir, Laura, ¿por qué no haces esto? Eres, ¿Por qué no intentas? Entonces lo pensé mucho tiempo, quizás 7 años lo pensé. E incluso intenté de hacerlo antes del 2016, pero yo como no tengo cabeza para negocios, no entendía quizás los números o el marketing y todo eso. Entonces, cuando conocí al tipo que ahora es mi esposo, mi marido, él es bueno en negocios, entonces él fue muy uh, sabio en lo que dijo y él dijo, no te preocupes por eso, Laura, tú dibuja ahora, tú dibuja, haz algunos dibujos de Navidad. Entonces yo empecé con tarjetas de Navidad y después a mano, ¿no? A mano. Yo nunca estudié diseño gráfico, eso es lo interesante, pero y después fui a pasar 3 horas con un diseñador gráfico que me enseñó cómo usar Illustrator y
InDesign y Photoshop para hacer lo que yo necesitaba hacer para digitalizar mis dibujos. 3 horas. Un dibujo, sí. Y entonces después de eso, y mi marido me ayudó con eso, ¿no? Porque él conocía a alguien. Entonces, y después de eso, un paso siguió al otro y al otro, y después empecé mi Mm. negocio. A ver, Pero requería la persona que me ayude, que porque te yo sola ayudara. no pude hacerlo. Sí. Yo te puedo confesar una cosa, o sea, yo me he pasado 3 décadas montando exposiciones, o sea, montarlas físicamente, o sea, por cierto, antes que se me olvide, ¿qué centro comercial es este? Porque me Es, suena, esta es Iso Omena. Isómena, es que te iba a decir que En, esto es Isómena. A ver, traducción, Ómena en finlandés es manzana. Entonces, es un centro comercial que su símbolo es una manzana. Y esto, aunque les sorprenda, esto es, en castellano sería una papelera. Lo que pasa que, digamos que aquí ese tipo de cosas, pues como que no son como en España. O sea, tú tienes una idea de una papelera en España y esto es lo que se ve. Y Isómena es un centro, uno de los, a ver, Helsinki es Helsinki, en la ciudad de Helsinki está Espoo, Vantaa y Kauniainen. Kauniainen es la más, digamos que es la zona más pequeñita. Vantaa y Espoo tienen 1/4 millón de habitantes y Helsinki cerca de 650.000 habitantes. Y puede haber 10 grandes centros comerciales en toda esa zona entre una cosa y otra. Y en Espoo uno de los mayores es Isomena. Y yo es que además me sonaba que era Isomena por los colores de las paredes, porque mm, es inconfundible, es un centro comercial que tiene una definición. Pues esto sí. esto que ustedes ven aquí es una papelera, que te da esta cosa tirar nada ahí, de ensuciarla, decir, jo, yo no tiro nada ahí, no sé, a mí me daría cosita hacerlo. Pero bueno, también es que eso es una cosa que, por ejemplo, en España, en mi país no se lleva tanto. O sea, aquí en Finlandia la ilustración se lleva desde hacer este tipo de cosas en un centro comercial hasta las cajas metálicas donde están las conexiones de los semáforos que hay en cada X tiempo. Aquí en Helsinki se hizo una campaña para que todo ilustrador y dibujante de cómic, quien quisiera, ilustrara directamente, o sea, pintar esas cajas. O sea, no son unas cajas que en España las puedes ver a lo mejor de color gris. No, aquí están pintadas, o sea, adornadas literalmente como está esto. Por eso quiero hacer la pregunta. Y en cuanto a lo que te iba a comentar, o sea, yo me he pasado tres décadas montando físicamente exposiciones, no organizándolas, sino montándolas. Y yo empecé de la misma manera. O sea, yo me dedicaba cuando era un niño a montar mis escenarios en mi habitación. Y fui superando el nivel de sofisticación de poner 4 muñequitos a llegar a lo que hice cuando vi Superman, la película, que me influyó muchísimo. Y yo me acuerdo que en una revista había una foto, pues en ese momento también en los making of raramente se ponían en televisión, había una foto de cómo habían hecho los efectos del vuelo de la capa que llevaba Christopher Reeve. Y entonces, yo primero tuve que convencer a mi madre para que le hiciera un traje de Superman a los muñecos que yo tenía, por ese momento no había ninguno. Y después, tratando de copiar el mismo esquema, puse el muñeco colgado con los mismos cables como estaba Christopher Reeve y un pequeño ventilador para que moviera la capa. Hombre, estoy hablando de cuando yo hice eso tendría 12 años, o sea, tendría 12 años, o Wow. sea, ya más o menos tenía idea de bueno, pasar el cable y toda la historia. Y entonces, me acuerdo que uno lo montaba y cuando iban compañeros de clase a jugar a casa lo veían, les gustaba mucho y demás, y me decían, joder, esto está muy chulo, no sé qué, no sé cuánto. Y una vez mi padre y el padre de uno de mis compañeros, que había ido a buscar, que conocía a mis padres, lo vieron y dijeron, oye, ¿tú te has planteado hacer esto fuera? Y claro, yo los miré como diciendo, pues Mm. tenía 12 años, o sea, digo, no, o sea, esto lo hago yo en mi habitación porque me mola. Además, yo tenía la cosa, tenía 3 armarios y formaban como una especie de escalera, entonces mi historia empezaba en el primero, seguía en el segundo y terminaba en el tercero como a 3 niveles, porque era lo que tenía, o sea, no porque yo, evidentemente en ese momento ni has estudiado para eso ni Mm. nada, simplemente vas uniendo cosas. Y tiempo después, porque eso sería, tendría eso como esos 12 años, tiempo después me puse delante de una vitrina, monté una vitrina y a la gente le gustó. Y de eso habrán pasado, yo qué sé, yo puedo haber montado en mi vida 500 vitrinas Jo, fácilmente. sí. Sí, entre una cosa y otra, puede que incluso más. Pero en realidad todo empezó igual, o sea, estás haciendo tus cosas hasta alguien de fuera dice, oye, esto no se Mm. ve. O sea, o lo de los dibujos, oye, esto que hace, esto mola mucho, ¿por qué no me y hasta que te encuentras con una persona
que te dice, oye, ¿por qué esto no lo montas? ¿O por qué no lo haces? ¿Por qué no desarrollas? Y al final, pues tú tienes tu empresa. Yo tengo una empresa de relaciones públicas, pero que la tuve en España y después la monté aquí. Y al final yo me dediqué a cargar con cajas y cajas de material para montar vitrinas. Pero el principio fue eso, fue mis muñecos, mis trastos y mis cosas en mi Mm, pequeña habitación. A ver, esto es Finlandia. O sea, sí, a ver, esto está es la abrazando a indumentaria. Finlandia en el invierno. Sí, es la ilustración clásica. O sea, esta es la indumentaria que ella y yo llevamos en invierno. O sea, señores, esto es lo que hay. Ya ahora mismo aquí tenemos otoño. En España se están achicharrando, en Canarias están a 37 grados. Ay, qué rico. Y no, Pero un poco, 37 ya, grados. es un poco demasiado para un finlandés, pero 37 es mucho, 37 es sí, mucho. O sea, a ver, 25 puede 25 molarte, pero es 37, perfecto. 38 grados, no. Te lo digo porque además yo viví muchos años en Madrid y yo tuve que estudiar una carrera, una titulación universitaria Mm, y parte de otra, y los exámenes eran estudiar entre 35 y 45 grados. Y llega un momento que ya uf, no te puedes duchar más, no te puedes cambiar más y ya no sabes dónde meterte. Y tampoco vas a estudiar debajo de una ducha porque los apuntes se sí. estropean. O sea que en realidad eh, eso es mucho. A ver, tú llevas trabajando desde el año 2016, haces un poco, digamos que por lo que yo fui viendo en esta historia, haces un poco de todo, haces tarjetas, haces etiquetas, haces tarjetas de visita, haces ilustraciones, te adaptas a cualquier Ujú, necesidad. sí. Eh, Teniendo en cuenta que el Santa Cruz Cómic, el Salón del Cómic e Ilustración, y hay mucho hay mucho, creo yo. Bueno, no, ahora vuelvo a estar. Vale, vuelvo a estar, que subió, la conexión subió y bajó. ¿Cuál es la situación actual para un ilustrador en Finlandia? Buena pregunta. Al momento, bueno, hay mucha Eh, competición, es, es la mm, realidad, y, y depende de qué género y dónde, si ya tu nombre es ya conocido o no. am, pero yo como hago muchas cosas diferentes y vino el COVID, entonces nadie se estaba casando, entonces no había negocio. Sí, está claro. Entonces fue un poco difícil. Y después de empezar, y también creo que siempre hay sueños para hacer cosas diferentes también. Entonces, diferentes proyectos y uno va desarrollando, pero realmente lo que en este trabajo me encanta es poder contar las historias de mis clientes, Mm, realmente. Entonces, pero en el caso de bodas eso es un poco difícil, ha sido en sí, estos años, sí, pero está claro. pero, y no sé, y como hay mucha competición entre, por ejemplo, tarjetas y todo eso, entonces también ah, para llegar a más personas hay que ser parte de una empresa grande que distribuye las Ujú. tarjetas y, y por ejemplo, las tiendas grandes no toman a nosotros pequeños, chiquititos Sí, lo ilustradores. sé, lo sé. De todas Mm, maneras, debo decir que aquí se fomenta mucho también que la gente tenga iniciativas, hay mucho tipo de evento, es ujú. digamos que bastante más accesible acceder a ese tipo de historias. Hay mucha variedad, cosa que en España desgraciadamente estás más limitado. Y además aquí, independientemente por supuesto que competencia, porque este es un país muy competitivo, aunque sea un país nórdico, tiene muchas cosas anglosajonas en cuanto a esa competición continua. Aquí la ilustración está muy bien considerada en comparación, por ejemplo, a lo que puede pasar en España. Eso es una cosa que sí, he podido hablar con ilustradoras aquí, ilustradoras en España, y la consideración que se tiene aquí con una ilustradora, tú no tienes que explicarle a un finlandés que tu trabajo te cuesta. Sentarte delante a hacer una cosa como esta, no la haces en 5 minutos. No. Bueno, puedes tener un día bueno, pero o sea, yo siempre digo lo mismo, días buenos tienes muy pocos, tienes regulares malos y muy malos. Ujú, Los ujú. días buenos son una rara sección. Eh, en todos estos años, ¿te has encontrado con algo realmente que no pudieras abarcar o siempre has conseguido de una forma o de otra salirte con la tuya por utilizar un lenguaje que además como hablas nuestro idioma lo vas a entender? ¿Siempre has podido superar, o sea, por muy difícil que fuera el reto, siempre has conseguido o ha habido algún momento en donde
Sí, bueno, generalmente si es algo, por ejemplo, tengo dos ejemplos. Un caso que alguien me pidió hacer un libro. Yo nunca he hecho un libro antes, pero yo dije, sí, podemos hacerlo. Entonces yo aprendí y busqué dónde hay que ir y qué tipo de cosas necesitaba para hacer eso. Y salió un libro y estoy muy orgullosa del libro. Pero también, por ejemplo, hay un caso que me hace pensar un poco, porque hice un calendario que es Advento. ¿Es Advento en español? Adviento, sí, calendario de Adviento, Adviento. Adviento, Sí. sí. Y entonces yo quería que una tienda grande lo llevara y casi lo conseguí a una librería, Suomalainen. Ujú. Pero la cosa es que no me querían pagar lo que yo quería por el trabajo y porque es casi el trabajo a mano. No, no, no tengo una fábrica para hacer todas Ujú, estas. ujú, ujú. Entonces, al final yo les dije que no. Pues por ese precio no, no puedo. Sí, no, es que eso, fíjate, es que todo esto que estás diciendo, vamos a ver, aquí hay, no pasa como en España que hay muchísimas librerías, aquí hay una cadena muy grande que se llama Somalainen en Kiriyakaupa, y después hay unos grandes almacenes que tienen no una librería, tienen un edificio, por lo pronto en Helsinki, o sea, hay unos grandes almacenes que tienen 160 años y como se les quedó pequeño el espacio, montaron en un edificio anexo una librería que son 3 plantas, o sea, a lo grande, pero realmente a lo grande. Como puede pasar, eso pasa por ejemplo en Madrid con la Casa del Libro, hay una serie de librerías que el edificio entero es una librería, no solamente un local. Pero Sí. aquí, Yo pero, quería decir solamente porque veo que esta foto, quería comentar sí, nomás que este dibujo uy, qué es mono. uno de los más favoritos Sí, que tengo, que la lo entiendo. gente, esta le compra porque esta tarjeta al frente dice que es un pequeño milagro y Sí, cuando sí, uno sí. abre dice que un pequeño milagro, pero un suuri ilo, a big joy. O sea que Sí, felicidad más grande. que te da muchísima alegría, sí, lo Sí, sé. sí, sí. Lo he pasado 2 veces, o sea, esto no me lo tiene que contar nadie. O sea, yo he estado además en los 2 momentos todo el proceso y cuando lo ves fuera, y bueno, cuando te lo ponen encima, en esa postura que te lo ponen, primero se lo ponen a la mamá, después se lo ponen al papá y entonces ya el mundo se puede estar cayendo que tú no te enteras. O sea, eso Sí. ya, y más en un país como este donde el tema de la maternidad, que cosa que se lo toman también muy, Ahí está sí, adentro. exactamente. Mm. Aquí es el tema, ese tema se lo toman tremendamente en serio. Una de las cosas que yo he notado, por ejemplo, que diferencia mucho la forma de abordar este tipo de trabajo entre Finlandia y España, es que aquí la gente aprende muy pronto a decir que no. O sea, Ajá. y además yo creo que lo habrás notado, o sea, en España, porque en España también la gente, desgraciadamente, cuando se dedica a un trabajo creativo, tiene lo que yo llamo el complejo de pedir gachas frías, lo de Oliver Twist, el niño que va a pedir las gachas y siempre se la ataban o no se la ataban. Y aquí no, aquí la gente tiene una idea, te puede pasar como me pasó a mí en una feria hace unos Mm. meses que fui, de gente que está empezando, y de hecho fui a ayudar a una dibujante que yo conozco, que me pidió que la ayudase con el diseño de su roll-up. Le dije, mira, una de las cosas que se llevan todos los salones, sobre todo en salones de cómic o este tipo de historias, es que tengas tu roll-up corporativo. Y ya que yo le he cogido de nuevas, yo se lo diseñé con otro amigo, que es diseñador, y nada, tenía su roll-up y entonces fui a ayudarle a montar su stand. Y al lado había 2 chicas con unas cosas chulísimas. Entonces me pongo a mirar, tenía un cuarto de hora, pues me tenía que ir a trabajar. Y llegué, vi una ilustración, oye, esto está muy bien, estaba con los padres. Y le digo, ¿cuánto cuesta? Se me queda mirando, mira a la madre, me mira a mí y me dice, no sé. A ver, un momento, ¿cómo? Que no sé, digo, bueno, es que no pensaba que nadie me fuera a querer comprar algo. Digo, bueno, vale, perdón. A ver, dime, lo que yo al final le di, tenía dinero suelto, que esas cosas siempre llevo dinero suelto, y tenía 2 billetes de 20 euros, le di 20 euros. Digo, mira, ya está. Digo, pero la próxima vez, antes de venir, porque había gente que solamente quería exponer, no quería vender nada. Digo, pero si quieres vender algo, vente de casa con los deberes hechos, porque otro, no sé, yo me quedé porque tenía interés en la imagen, pero otro no se te va a quedar. Pero normalmente te encuentras con el otro lado, gente que sale de estudiar después de haber estado en la universidad y es lo que tú dices, si no me ofreces lo que pido, me puedes llegar a un acuerdo, pero normalmente no les importa decir que no
Cosa Mm, cosa que en España, desgraciadamente sí, por eso, porque en España, y además tú lo sabes, has vivido en un país latino, conoces la mentalidad, conoces el idioma. En España, en España o un país, aunque, por ejemplo, el tema de ilustración en países como Argentina, pues siempre se le ha considerado más muchas veces que en España, aunque al final los dibujantes han terminado trabajando en nuestro país, pero más por consideraciones políticas, ideológicas, que no porque la ilustración no se la considere en ese país. Pero siempre eso, te dedicas a ilustrar, nada, eso lo haces en 5 minutos. No, mire, perdón, en 5 minutos no. Ahora, yo mientras estoy hablando, ustedes están viendo las imágenes que son... A mí lo que más me sorprendió lo que más me llamó la atención, además, yo cuando vi esto era más grande, entonces todavía te impactaba más. Es con 4 líneas, porque sé que no son 4 líneas, pero con 4 líneas y además fíjense lo chiquititos que ponen los ojitos y lo chiquitito que pone la boca, lo expresivo que son sus personajes. A ver, esto es la pregunta, como suele ser la pregunta que se le hace a un creador. ¿Esto te nace o tú tienes alguna influencia? O sea, tú has leído, yo qué sé, historias gráficas, ilustradores, cómic, novela gráfica, llámalo como quieres, has ido cogiendo de aquí, de aquí, de aquí y al final. Estaba pensando, no sé, creo que en mi niñez habían estos libros en inglés de Precious Moments, que son Ajá. unos dibujos y tienen cabezas muy Sí, sí, grandes. sí, 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 No sí. sé, no sé, pero ahora, justo ahora pensé en eso, pero quizás eso influyó algo. Y mi mamá también tenía unos cuadros muy pequeños de cerámica que ella había pintado y tenían unos niños que solamente tenían ojos. Y, Mm, eran de colores muy bonitos, muy chulos. Y creo que eso es lo que, de alguna manera, han quedado esas impresiones. Y también y claro, mi diseño ha ido desarrollando también. Entonces, creo que va a venir una foto de que, porque antes yo hice con tinte, así que tenía que meterlo en el tinte y después dibujar y todo, pero entonces yendo desarrollando, pero realmente son solamente 2 puntos y una sí, sí, sonrisa. sí, 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 sí. Y de alguna manera creo que es también cómo es el cuerpo, cómo es el color del cabello y todo. Entonces se puede identificar quién es, Sí, es que aunque solo es así. es muy tira de prensa. Tú fíjate, y yo he visto documentales y las he visto en persona. Las tiras de prensa de Charles Schulz, que eran enormes, el creador de Carlitos, tú lo veías dibujar y parece, o sea, eran 4 líneas mal contadas. Y tú ves las expresiones de los personajes, son nada. O sea, y además él trabaja a tinta. O sea, a Schulz el mundo digital, evidentemente, ni casi prácticamente ni le pilló, pero él seguía haciendo las cosas como las seguía haciendo. Después todo se digitalizaba, todo lo que tú quieras, pero él seguía con el lápiz, la tinta y como tenía que ser. Y es muy, en ese aspecto es muy heredero eso de Schulz, muy heredero incluso de Calvin y Hobbes también, que en Me realidad encanta, eso sí me encanta sí, Calvin Hobbes. sí, sí, es que Y, también y Garfield, ¿qué es sí, Garfield exacto. No, igual, en, igual se queda en castellano. en Garfield se le castellano? pusieron. Sí. Bueno, hubo una época que se le quiso cambiar el nombre en España, pero afortunadamente no lo consiguieron. Pero tú ves Calvin, o sea, y son los 4 pelitos, esos ojos, la boca y la Sí, sí, naricita sí. y ya está. O sea, 1, 2, 3 y se acabó. Y ya lo ves. Y es un personaje súper expresivo. O sea, no hace Mm. falta meterle. Por eso te preguntaba, porque es una, quieras que no, o sea, todos tenemos influencias a la hora de, todos tenemos Sí, sí, influencias sí, a la hora creo que de, es buen a la, punto porque leía mucho de eso. Ujú. Sí, no, y además es normal, o sea, tú después te sientas y a lo mejor no eres consciente Sí. oye, ¿por qué he utilizado esta técnica? Y después Mm. resulta que, pues sí, o sea, muchas veces vamos a ver mi trabajo, por llamar, Es aunque un la buen gente no punto lo porque para entienda, mí muchas también es veces es eso. una realización nueva, porque no había pensado en eso, porque sí, me Mm. encantaba. Sí. Mm. Sí, sí, Qué sí, no, es que es divertido. eso, es un poco lo de, más, más cuando hablaste lo del pelo, es que por ejemplo en el caso de Schultz y sobre todo en el caso de Calvin y Hobbes, gran parte de personalidad de los dos personajes son los Sí. pelitos. O sea, Ujú. son muy simples, son 4 trazos, pero eh, según tenga el pelo, ves que va a ser una trastada mayor o menor. O sea, es tan simple como eso. El pelo y las Ujú. cejas, sobre todo, pero que en este caso es una economía de recursos que hay otra gente que no, hay gente que derrocha. No, 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 en este caso es 1, 2, 3 y venga. Y digo, yo no he visto nunca a Schultz, pero sí he visto varios documentales nunca he visto a Bill Walterston dibujando, pero el caso de Schultz, yo la primera vez que lo vi dibujando en un documental me quedé diciendo, anda, si es que es que era fantástico, metía el,
la pluma en la tinta, hacía 1, 2, 3 y ahí aparecía Snoopy Carlitos y no había hecho nada. ¿No? Como dibujaba en grande, porque Sí. las tiras son, aunque la tira sea así, el original Ujú. puede medir fácil 1 metro. Y nada, llenaba una cuadrícula con nada. O sea, y era eso, porque en realidad con menos se cuenta más, que es lo que fue yo creo, una de las razones por las cuales tanto Elena como yo nos quedamos diciendo, anda, qué cosa, no solo qué cosa más linda, sino qué cosa más linda y qué cosa más expresiva. O sea, eh, de todos los encargos que te han hecho, que te han hecho muchos, porque me llevas ya, vas corriendo camino de Ujú. la década, a pesar del parón de, que consta que el parón aquí no tuvo nada que ver con el parón allá, pero bueno, hubo también parón, la gente no se podía casar porque no se podía Mm. salir en comparación. Sí podías salir, pero no reunirte. O sea, esa es la diferencia. Aquí no hubo confinamiento, tú podías salir a pasear, podías ir al parque, podías hacer todas las cosas que en España no se podían hacer, pero lo que no se podía hacer era Ujú. reunirte ni con 2, ni con 3, ni con 5 personas. ¿Cuál ha sido el encargo más curioso o más extraño o que más trabajo te ha dado a Eso la sería hora el de... libro que hice, porque no empezó con eso, empezó que alguien quería contar su historia de amor Qué bonito. y darle como un regalo a su querido, a su querida. Entonces, y hablamos a ver qué podría ser la forma final de este regalo y empezó a crecer y a crecer. Y creo que fueron 16 ilustraciones Ostras, son muchas. y sí, mucho trabajo. Mm, Pero me gustó mucho porque eran de casi todos de aquí situados en Helsinki, entonces estuve dibujando mi ciudad y también una parte linda de su historia. Y también es que no puedes dibujar todo lo que hay, todo lo que mm, ves, entonces hay que no se puede. seleccionar todo y buscar el sentido. Am, también porque la forma, un libro, nunca lo había hecho, entonces intentar de hacer eso ah, Sí, una sin experiencia previa. fallos. Sí, sí, una experiencia previa sí es muy difícil, sí. Entonces sí, y fue un proceso muy largo porque hay que trabajar con alguien mucho tiempo y las expectativas, y cómo hay que cambiar las fotos o las ilustraciones y todo, todo que diría que fue el proceso más largo que he tenido y también quizás, no quiero decir difícil, pero había, ¿Qué más te exigió? Sí, porque más sí, sí, tuviste que sí, cambiar. Sí, hay, pero hay también proyectos. una de la cual estoy súper orgullosa, Mm, que sí, pero cuando aquí hay un superas libro los... y yo lo he hecho. Claro, es que cuando superas ese tipo de obstáculos es cuando uno realmente se encuentra bien. A ver, hay que decir una cosa porque esto me encanta. Esto me parece una cosa absolutamente... A ver, este es el país de los 1000 lagos y el país de los bosques. O sea, que hay bosque, yo no sé tú, pero yo salgo de casa y a los 2 minutos tengo un bosque. Y señores, no es un bosque de 4 árboles, ¿eh? Puedes estar media hora andando y estás metido entre media hora andando y tranquilamente, mires a donde mires, lo que vas a ver son árboles. A ver, la idea que se tiene en nuestro país de una capital, que la capital es Madrid, Madrid es una ciudad caótica, hasta, Muy grande. empezando por el aeropuerto es caótico y el resto es muy caótico. Además es una ciudad perennemente en obra, que también es Helsinki a veces pasa. Y bueno, Sí. Barcelona es la segunda ciudad más grande y también es una ciudad mastodóntica. Helsinki es la capital de un país, pero Helsinki tiene esos 650.000 almas. Bien es cierto que desde Helsinki a Espoo cada vez hay menos distancia, porque además ahora mismo entre el tren y el metro se llegan en nada, pero esto no es comparable a otras capitales de países como puede ser eso Madrid, como puede ser París, como puede ser Londres. Hombre, es más grande, no sé exactamente la población, pero es un poquito más grande que Bruselas, porque Bruselas es muy pequeñita. Por supuesto, esto no se parece en nada a Roma, pero es que nada se parece a Roma, salvo Roma. Eh, y después eso, quizá tenemos la imagen. Y Lisboa también es una ciudad bastante, bastante grande, por poner ciudades que la gente tiene más o menos presente. Bueno, y por supuesto todas las grandes ciudades alemanas son todas mastodónticas entre una cosa y otra. Helsinki es una ciudad bastante asequible, además Helsinki te permite hacer algo que, por ejemplo, en Madrid es muy complicado y en Barcelona es más plausible, que es andar. Entonces o sea, te permite ver la ciudad, te permite recrearte en ella. Entonces, no es extraño que la gente
que los propios ilustradores, los propios artistas utilicen mucho de inspiración, porque además aquí tienes sitio donde, o sea, en otros sitios es más complicado, pero aquí tienes donde pararte, donde fijarte, donde trabajar. Y yo creo que por eso también es una ciudad que es para ilustradores, para fotógrafos, es una ciudad tremendamente atractiva, porque es mucho más fácil poder hacer tu trabajo que lo puedes hacer. Digo, en Barcelona es igual, Barcelona es una ciudad que tiene no solo las Ramblas, sino es una ciudad que a la gente le encanta andar, porque es una ciudad muy de andar. Pero en Ujú, Madrid puedes andar, pero Madrid es muchísimo más caótica, muchísimo más agobiante, muchísimo más... ujú, Y yo lo sé porque pasé, o sea, no lo digo porque es el tópico, yo viví una década en Madrid, entonces sé perfectamente de lo que estoy hablando. También viví casi 2 años en Barcelona, entonces tengo, no voy a decir el agravio comparativo, pero sí sé diferenciar entre virtudes y inconvenientes, y es más fácil hacer ese tipo de cosas en ciudades como Helsinki o ciudades como Barcelona que hacerlas en ciudades como Madrid. Por eso hago la puntualización de decir, bueno, estuve pasando por la ciudad, era, bueno, ¿cómo? Si entre los coches, la gente, no sé cuánto, no se preocupen. O sea, aquí es todo muchísimo más racional, no porque esto sea Finlandia, sino porque el esquema es, la ciudad más te permite ser racional, cosa que, cosa que en otras ciudades es materialmente imposible. Yo imagino que la época donde más trabajo tienes, sobre todo porque además aquí la Navidad está muy condensada, porque simplemente lo que es Navidad. ujú. Pero, ¿cómo te organizas el año a nivel profesional? Partiendo de una cosa que tengo que puntualizar que la gente en España no tiene muy claro. Aquí se siguen mandando tarjetas postales en Navidad, cosa que en España ya no se hace. Tarjetas físicas. No estamos hablando de WhatsApp ni estamos hablando de correos electrónicos. Se siguen mandando tarjetas de Navidad físicas. Se mandan tarjetas en Easter, lo que sería Semana Santa, pero aquí evidentemente esto es un país protestante y las cosas no funcionan de la misma manera. Se mandan tarjetas por la graduación, cuando la gente sale del instituto, Ujú. eso es eh, que es la fiesta de Vapu, que yo he estado en una, o sea, sé de lo que estoy hablando, que es vamos, el Vapu, además Vapu es no solo para los que se gradúan, sino para todos los que se han graduado, que Sí, lo fiesta para representa todos. para todo el mundo, es el salir con un gorrito blanco, eso es, tener ese gorrito es que has pasado al instituto. También se mandan tarjetas postales, ya van 3 cosas. Bueno, en San Valentín también, pero bueno, en San Valentín está un poco más diluido, digamos que. Y después, por supuesto, bueno, cuando hay bodas, cuando hay nacimiento y después en Navidad. O sea, como mínimo tienes 6 o 7 fechas de que la gente te pide Mm. tarjetas porque las va a utilizar, las va a mandar o las va a llevar. ¿Cómo te Y para organizas en cumpleaños, esto? para cumpleaños. También, sí, es verdad, es verdad. O sea, cumpleaños, exactamente. Bodas, bautizos, cumpleaños, y después está eso, están las tarjetas de Navidad, las tarjetas de Easter, las tarjetas de graduación y toda esta historia. ¿Cómo te organizas, dado que, digo, en España hay, pero aquí es que se demanda muchísimo para muchísimas cosas y de forma muy continuada? Bueno, depende de quién, dónde estoy mandando, porque si casi todas mis tiendas o mis retailers, como se dice, mis Sí, la tiendas gente que... son pequeñas. O Ujú, sea que, por ejemplo, en la época de Navidad pueden hacer una orden en noviembre o octubre y está bien porque son muy pequeños. Pero si es un lugar más grande, ya hay que mandar esos correos de información de marketing en marzo. ujú, ujú, ujú. Entonces, eso es algo que yo aprendí haciendo esto, porque yo empecé sabiendo nada. Entonces, de pronto me dices, las tiendas grandes ya hacen sus decisiones al inicio del año de lo que va a venir en la próxima Navidad. Entonces, eso no sabía cuando empecé, Mm, pero, pero las tiendas son pequeñas. Y la cosa es que no hago tarjetas nuevas todo el tiempo, quizás como 2 veces al año. Y también siempre pregunto de las tiendas, ¿hay algo que la gente quiere? ¿Hay algo que ustedes quieren? Porque no hay nadie más, soy yo. Entonces es muy fácil después entonces para responder a las necesidades o lo que quieran vender. Entonces, por ejemplo, en Laponia hay bastantes turistas y tengo una tienda ahí que me ha pedido una tarjeta para cada época del año. ostras. Entonces, eso fue muy divertido hacer Mm, con renos. sí, lógico. Entonces, un grupo de gente que sí todavía compran algo de tarjetas son también los turistas. Mm. Y el lugar para vender esos es en Laponia.
Sí, Claro, Helsinki también, pero Laponia Laponia es sí, mejor. a Mm, ver, Laponia es donde está la casa de Papá Noel, por si no lo saben. O mm. sea, eso está, a ver, Helsinki es lo que está más pegado al mar y después tú coges un tren y te pasas, si coges un tren o un avión, te pasas como 7, 8 horas metido en un tren y llegas a Laponia, que es lo que está prácticamente pegado al Círculo Polar Ártico. Y allí hay turistas, o sea, gente que visita, o familias de aquí que van, o turistas que visitan. Esto me encantó, perdón el inciso, esto es una etiqueta que me Ujú. encantó, porque además todo este tipo de cosas que ustedes están viendo. A ver, aquí en España se usa, por ejemplo, en Navidad para los regalos unos papeles con mucha cosa. Aquí no. Aquí les gusta más el hecho de usar un papel más neutro, porque en realidad les gusta eso, todavía les gusta usar como se hacía antaño en España. Yo digo, porque eso yo lo he visto poco, lo he visto más en fotografías. Incluso en correos tienen fotografías de cómo se hacían, cómo se mandaban los paquetes antes. Y aquí se sigue manteniendo sin ir más lejos, yo el año pasado compré hilo, o sea, hilo, cuerda de colores, de color rojo, de color verde, de color azul, precisamente para cerrar, más que usar una cinta adhesiva, y después le ponen estos detalles, le puedes poner eso, la etiqueta, ese también se cuida mucho ese tipo de cosas, y después este detallito, porque en ese aspecto, para la mentalidad española, este país es muy aburrido. Vamos a ser Sí, claros. Sí, es no, así. no tanto color, no, sí, No, no, o sea, muy aquí somos neutro, muy... muy Y neutros. aquí Navidad es un tiempo de silencio, de calma, no es una fiesta grande con mucha música y alegría, es No, no, algo un no, poco no. diferente. Claro Sí, que sí, para los niños es un poco diferente, sí, pero el sentido, pero ¿no? Hasta las canciones navideñas, sí, no, no, es otra los cosa totalmente villancicos no son... distinta. No, 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 además tú sí tienes el agravio comparativo, además tú no te fuiste, te fuiste eso, a Ecuador, o sea que ya es el otro extremo donde es todo aumentado y corregido. O sea, y no es ninguna crítica, es real, porque además yo conozco gente, tengo, bueno, de hecho, estos días he estado hablando con una editorial y con una autora argentina y el martes tengo otra entrevista y a ver, es eso, es lo que se puede hacer en España, pues es elevado a la máxima potencia. A ver, yo en ese aspecto digamos que soy mal baremo porque a mí ese tipo de cosas me parece, eh, no voy a decir la marca, porque no voy a decir la marca, pero hay una marca que ya no tiene el predicamento que tenía antes, lo sigue teniendo, pero ya hay otras marcas. Hay una marca bueno, aquí el tema del, a ver, esto también lo hacemos aquí. O sea, yo el año pasado ya hice un muñeco de nieve con mi hijo de 3 años, es una cosa, y digo, y no en Laponia, o sea, yo vivo en Helsinki, Helsinki. O sea, que no piensen que estoy en Laponia con 50 centímetros de nieve, pues aquí te puede caer un día 40 centímetros de nieve, o sea, no, Mm, no, no te tienes que ir a Laponia. Laponia es que te vas a encontrar más. Hay una marca que es española, muy famosa, sobre todo entre los años 50 y principios de este siglo, era una de las marcas por excelencia. Y era una marca que lo que vendía, o sea, lo que vendía era muy exclusivo, porque no tenía, es una marca especializada en piel y vendía pues un tipo de accesorio muy cuidado, pero lo que más, por lo que más gustaba esa marca era por el envoltorio. O sea, tú ibas, porque además es curioso, yo recuerdo cuando vivía en Madrid, yo esa marca la conocía por una cuestión familiar, porque alguien de mi familia trabajó en una sucursal que había en Gran Canaria, y fue cuando ujú. aprendí que no era una tienda, no es esa tienda en lo que todo lo que veas es carísimo, no. O sea, había cosas que estaban muy bien de precio. Lo que pasa que claro, es la imagen que se tenía. Pero claro, tú ibas a comprar lo que te costaba al cambio 6 euros. En ese momento eran 6, 8, 10 euros, lo que serían en su día 1.000, 1.500 pesetas, que para un regalo era mucho, sobre todo si estás con el presupuesto de un universitario, era mucho Ujú. dinero. Pero claro, te lo envolvían de una forma tan bonita, tan bonita, tan bonita, que cuando llegaba, y además es una forma muy neutra, o sea, un papel normalmente neutro que podía ser, los colores corporativos de esta empresa eran el color vino, el marrón, el color vino y el verde oscuro. Entonces, era un papel verde con una cinta, a lo mejor una cinta dorada y después un adorno, o sea, pero era todo tan bonito que cuando tú se lo entregabas a la persona, primero se pensaba que aquello había costado un potosí, que un potosí es tú lo entenderás, una moneda de oro carísima, eh, y en realidad no, a lo mejor lo que habías comprado había costado eso, 6 euros al cambio,
pero te daba, o sea, yo conozco, de hecho conocí a una persona que le hicimos un regalo y se pasó como 2 o 3 días hasta que lo abrió porque le daba cosa abrirlo. Entonces, en realidad es curioso porque eh, digamos que ese minimalismo no es exclusivo de un país nórdico, no es exclusivo ni de Mm, los finlandeses, ni de los noruegos, ni de los islandeses, no. Ese minimalismo se puede encontrar se puede encontrar en España. Pero lo que tú dices, todo tiene que ser como el más difícil todavía. Y entonces, claro, este tipo de cosas cuando las enseñas, pues el comentario siempre es el mismo. Es que esto es muy aburrido. No, o sea, no necesariamente. Vamos a ver, esto es típico, esto es la aurora boreal y un reno. A ver, háganse una idea, los renos no se parecen ni a los ciervos ni a los alces, son chiquititos. Hagan la prueba, o sea, pongan la ponia y pongan reno y son unas cosas muy pequeñinas, o sea, no son enormes, al revés, son bastante pequeñitos. Pero bueno, son el símbolo y además está y de hecho hay un anuncio absolutamente precioso de una compañía aérea hecho en Laponia, esta animación, de hecho, con un reno que es realmente bonito, porque además es un poco como lo tuyo, o sea, parece como que se copiaron de tu espíritu. Sí, 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 porque es totalmente minimalista, pero claro, para lo que se hace en España, lo que dice, o sea, hace un país latino no tiene nada que ver. Y en cuanto a los tiempos, es verdad, o sea, aquí además, otra de las cosas que diferencia a un país nórdico de un país latino, que aquí se programa con mucha alteración. Aquí en enero están programando las navidades del año siguiente. Y aquí quieres hacer una exposición y vas al sitio y dices, no, si no tenemos la programación cerrada, bueno, a mí me pasó este año, que vi una mm. sala de exposiciones nueva en un centro comercial, que no sabía que existía, la vi en abril y me dijeron que estaba cogida hasta enero del 2025 y la vi en abril del 2023. Pero eso es normal, o sea, y en Helsinki, Sí, Helsinki programas de 2 a 3 años vista. Entonces, y en España te aseguro que no. Eso ya, hombre, sí, hay los grandes museos, sí. O sea, el Prado, ¿cómo se llama esto? El Prado, el Reina Sofía, el Thyssen, ujú. esos museos, sí, esos museos se programan incluso yo creo que a 5 años, porque entre otras muchas cosas llevar una exposición solamente con los problemas que tiene a nivel de seguro, eso te puedes pasar años. Esto me parece absolutamente fantástico. Por cierto, ahora eso creo que nunca te lo he preguntado. Cuando las hacías a mano, porque esto imagino que ya es más Sí, digital, esta semana sí. estas a mano, ¿con qué coloreabas? Con, a ver, esta me parece que es con lápiz, creo. Mm, Pero también con acuarela. Es generalmente como lo hago, con muchos niveles de acuarela. Pero ostras, este es interesante, lo hice en el 2009 y es de la familia de mi mamá. O sea ostras. que, y todos sabían quién era quién. Ah, mira, eso está bien. Aunque solo tienen dos puntos de Sí, ojos y sí, una sí, pero sonrisa, entonces el todo, pelo, sí, sí, sí. Es y que cómo están sentados, dónde están sentados, todo eso. entiendo que te dijeran, oye, dedícate a esto, porque es eso, es el ejemplo de la simplicidad. O sea, eh, después de tener la experiencia de hacer el libro, las ilustraciones y demás, ¿te has planteado hacer tú un libro de ilustraciones contando tu historia? O sea, una historia que tú tengas en la cabeza o alguien que tengas al lado muy cercano que te ha dicho, oye, ¿por qué no hacemos algo así? Porque sé que al final, vamos a ver, todo ilustrador acaba teniendo la tendencia a meterse sobre todo, pasar de un proyecto de encargo a un proyecto personal. Es un sueño. Yo sí quisiera hacer eso y tengo algunos pensamientos y también, claro, tengo niños ahora, entonces a veces pienso, ¿qué es un buen libro para niños? ¿Hay algo que quisiera hacer? Pero también, por ejemplo, hay un libro que todavía está en mi mente que quiero escribir, que es acerca del Camino de Santiago. O lo quiero Ah, sí, dibujar, sí. lo Mira, quiero dibujar. Y, se trata de un perro. Pero hasta ahora no lo he hecho porque he buscado el estilo. Empecé con un dibujo a hacerlo, pero también para escribir, pero no lo he finalizado. Está esperando todavía y no sé si está esperando el vínculo mm, correcto o no sé, pero sí, es un sueño mío hacer un libro, pero no sé si lo haré con el estilo de North Art o otro estilo.
o qué es lo que necesite. Pero sí, me gustaría. Y también, buena pregunta, porque la cosa es que, por ejemplo, todas mis ilustraciones de alguna manera surgen de mi vida propia. Por ejemplo, había una foto, un dibujo ahora de un tipo que estaba sentado en un sofá Ujú, y estaba así y dice, um, puedes, um, it's okay to fall apart. ujú. Um, y es algo de mi proceso en la vida, de ir a terapia y todo, de entender cosas que no siempre tenemos que tener este, una, una máscara o decir todo está bien cuando no está bien, porque Ujú. eso resulta en más depresión, más problemas. En, Entonces hay que ser... hay que ser realista. Lo que dicen en mi país, en España, no se puede estar continuamente templando gaitas porque al final lo que no consigues hacer es, o sea, yo lo que digo es que o aprendes a vivir con tus fantasmas o vas a tener un serio problema. Ujú. Entonces, y no hay que, quizás cuando la gente se encuentra en el trabajo o en algún lugar, siempre dicen, ah, todo está bien, aunque tengan problemas en la casa o con el dinero, todo, y no dicen nada. Entonces, creo que fue un proceso de decir, no, podemos ser y decir lo que es verdad. Entonces, Mm. eso es una foto de eso, un dibujo, perdón, no foto. Un dibujo de eso, entonces creo que algo que si algún día escribo un libro o dibujo un libro, creo que también tendrá elementos de cosas que yo he aprendido. Ujú. Y esto que están viendo aquí es una de las religiones. Esta es una, quizá la religión oficial de este país. Lo digo porque yo llevo aquí 2 décadas, entonces, que es ir a la sauna. Y a ver, además lo que más me encanta es el bebito, bebita, me da igual. Lo que lleva en la mano el niño es el cacharrito donde tú cuando entras a la sauna, ella lleva unas ramitas que se usan para estimular y para que acabes soltando todas las impurezas y después ese casito pequeñito es el que tú utilizas para echarle agua sobre las piedras de la sauna. A ver, la religión de la sauna llega hasta el extremo de que en las grandes empresas, y no estoy hablando de empresas pequeñitas, estoy hablando de empresas enormes, todo el mundo, empezando por el director y terminando por el último, se reúnen en la sauna. A ver, las saunas se toman desnudos. O sea, eso de películas que se ve a alguien tomando una sauna con la toalla puesta alrededor, eso es una ridiculez, entre otras muchas cosas, porque eso no se puede hacer. Te puedes sentar si quieres encima de una toallita, pero tú estás desnudo. Lo de la sauna es como, vamos a dejar, aquí nadie lleva un traje, tú llevas un traje de 400 euros y el otro lleva un traje de 5.000, no, no, en la sauna, lo siento mucho, no, todo el mundo se queda igual. Y aparte la sauna es muy sana, es muy saludable, o sea, aunque parezca una tontería, el sudar, sobre todo como se toman las saunas aquí, porque las saunas tú no estás 3 horas en una sauna, no. Un acto de fe, y yo lo digo por experiencia, cuando yo llegué a Finlandia, es pasar una sauna al principio con los finlandeses, porque están 10 minutos, si es que están, y se pasan todo el tiempo echando agua y más agua hasta que es insoportable, se acaba siendo insoportable. Cuando ya llevas viviendo aquí años, a veces echas de menos, dices, Jorge, no van a echar más agua. O sea, porque, Sí, 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 sí. y además, y de hecho, el tema es, hace calor, sales un momento, te pegas un hecho de agua fría y vuelves a entrar. O bueno, el caso de Laponia, que te echas al lago, directamente al lago helado. En ese aspecto es totalmente distinto. Pero bueno, mira, Esto exactamente, también combina con eso, ¿no? Sales del exactamente. sauna en el invierno y te metes en el agua en un hueco en el hielo. Por, por extraño que pueda parecer, dirás, esta gente está loca. No, no, no. Es que sobre todo cuando estás dentro de una sauna y afuera sabes que hace frío y dices, yo tengo que salir. O sea, Ujú. es que es eso, es que a veces es muy duro al principio. Es bueno cuando tomes una sauna con alguien que sea consciente de que tú no eres finlandés. Porque como entras a una sauna con 2 finlandeses que no, entonces sí es como dices, mi madre, a ver cómo salgo yo de aquí. Es una experiencia, no es una experiencia religiosa, es una experiencia, un acto de fe. Después no, después llevas 1000 años aquí, te da igual, o sea, da igual que la persona vacíe medio litro de agua sobre la sauna, en realidad porque tú ya sabes lo que tienes que hacer, o sea, además al principio te da corte levantarte, y no, no, aquí no les da ningún corte, o sea, cuando ya tienen un calor sales, pega una ducha y vuelven a entrar, pero tú me dices, no, yo sí voy a salir de Ujú. aquí, voy a aparecer, no, no. Entonces, esto es lo que es, toda la gente en Laponia se pega una sauna de esta sauna a todo lo que dan,
y después salen corriendo y se meten en el agua. Eso es literal, eso es un lago helado con una escalerita y tú te metes, te congelas literalmente y sales corriendo. Es muy frío, muy frío. Sí, Pero pero como después de eso te sientes, ay, increíble. sí, Como hombre, que, ay, estoy viva. sí, 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 exactamente, esa es lo que iba a decir, o sea, cuando pasas por este trance, te sientes, aparte que te sientes limpio porque has echado todo lo que tenías, has sudado todo lo sudable, te sientes eso, te sientes vivo. O sea, yo entiendo además que sea como un recurso, una forma también de mm, soltar tensiones, mucho, digamos que mucho más asequible o mucho más factible que puede ser estar jugando al fútbol, al baloncesto, como hacen en Estados Unidos, que la gente en las empresas juega baloncesto y en España juegan al fútbol. Pero eso ya exige más complicación, porque ya es una cuestión física, no todo el mundo, no todo el mundo tiene el mismo físico. Encima si son hombres y mujeres, pues es una cuestión también física, no una cuestión de sexo, sino que hay hombres más grandes que tienen más fuerza, menos fuerza y más así. En una sauna todo el mundo es igual. O sea, el calor es el mismo, te tienes que meter y después sales, y además es simpático cuando vas a este tipo de saunas comunales, después cuando todo el mundo sale, ves a todo el mundo con su albornoz puesto, con una cara de felicidad, una cara de relajación, como diciendo, el mundo puede estar muy mal, pero yo estoy muy bien. Entonces, eso, digo, son cosas que hay que explicar porque, bueno, en España, hombre, cada vez se está imponiendo más, sobre todo en clubes deportivos y demás. Pero es que aquí yo tengo una sauna en casa, en mi propia casa. No tengo la sauna del edificio, sino esta casa tiene su sauna. Mm. Entonces es como, Muy como- finlandés, muy bien. sí, 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 yo lo aprendí rápido, o sea, no te preocupes que además me encanta, o sea, además considero que Sí, es lo que tú dices es una. Y además aquí no se piensen, aquí no hay cosa más mona que ir a una piscina, por ejemplo, ver un montón de bebitos dentro de una sauna, son saunas especiales, pero verlos todos enchapetaditos después salen, o sea, aquí desde que son pequeñinas ya los meten en la sauna, o sea, no se cortan. sí, sí. Sí, sí, o sea, Dicen que no deberían meterlo antes de un año, sí. pero hemos ido al asiento más bajito por unos minutos. Sí, sí, no, no, pero sí, más o menos suele ser eso, entre un año y poco, y además los ves eso, los ves todos enchapetaditos, porque los ves todos coloraditos, después salen, agua no demasiado fría, y después los ves todos contentos, además es que salen muertos de risa, o sea que es como todo, esto es otra cosa muy finlandesa, a ver, esto es una taza típica de aquí, hecha en madera, Sí, eh, de un pedazo de madera. Sí. Se llama un kuksa. Es más de Laponia, pero todos los que les gusta eh, andar en el bosque generalmente tienen uno de estos para exactamente, tomar su agua o su café. Mm, exactamente, y después bosques, árboles. O sí. sea, esto es. De hecho, tus tarjetas, este tipo de tarjetas, que además me encantó la selección que hiciste, son una especie de guía de viaje de lo que te Ujú. vas a encontrar, cosa la cual está muy bien porque yo creo que en ese aspecto, eh, a ver, evidentemente una de las, es curioso porque por ejemplo en España cuando hablas con ilustradoras, eh, hay casos, pero normalmente los ilustradores e ilustradoras este tipo de cosas no las suelen hacer, no suelen reflejar ni el lugar en el que viven, ni las costumbres. Hay algunos que sí, pero en líneas generales todos se decantan más por hacer un dibujo más realista o lo que se llama fan art, que a mí no me gusta la expresión porque si eres una persona que tiene una formación académica, que estás trabajando profesionalmente, eso no es un fan art, eso es una ilustración profesional, aunque sea basada en una película, una serie de televisión, en un cantante, un disco, en lo que tú quieras. Pero bueno, esta semana sí, esta semana, sin más, el jueves hablamos con una ilustradora de Santa Cruz de Tenerife que hace tarjetas sobre todo o sea, de mascotas, de parejas, de amigos y demás. Y algunas veces refleja alguna parte de la naturaleza, pero tú y yo lo he visto en otras ilustradoras aquí, ilustradores, utilizan muchísimo la naturaleza como fuente de inspiración. Creo que es una gran parte de la vida aquí, porque hay personas que no sienten bien si no salen afuera por Mm, alguna parte del día. Tienen que estar en el bosque, tienen que ir a coger arándanos, ¿qué será? Tienen que salir. Y eso les da paz. Y también la naturaleza viene muy cerca aquí, mm, aunque es mm, una ciudad, o ahora estoy en Logia, donde está la finca, entonces
aquí, bueno, dejé mi puerta abierta y vino una ardilla a la casa Sí, sí, y quería entendamos, traer algo, un regalo o algo así. las ardillas, a ver, aquí son ahora mismo, ya se están yendo, están terminando de coger cositas para irse a dormir. A ver, una imagen que choca mucho de una ciudad como Helsinki. Me encanta esta historia también, lo de Feliz Navidad. Y digo, la nena con el gorrito, los calcetines. A ver, otra cosa que hay que explicar si no lo saben. En Finlandia los zapatos se quedan fuera. O sea, tú no entras con zapatos en casa. Entonces todos tenemos calcetines gordos o zapatillitas, pero los zapatitos se quedan fuera. Entonces, por eso los personajes, sus personajes, y si ves otra ilustradora, los finlandeses, bueno, y pasa hasta en los aviones. O sea, tú Sí, entras a sí. un avión finlandés que venga a Finlandia y menos los que están trabajando, los primeros que se quitan los zapatos son los niños, pero es que la gente mayor va al baño en calcetines. O sea, que sobre todo cuando van, a mí me ha pasado todos los años que llevo viajando, que yo muchos también lo hago, me quito los zapatos y estoy en calcetines. Entonces ves gente que no es finlandesa y se te queda mirando como diciendo, ¿qué haces tú con calcetines? Claro, cuando después ven que todos van en calcetines, te han puesto en calcetines, no les, me acordaré siempre una vez que me subí en un avión de una compañía finlandesa, bueno, la compañía finlandesa, eh, que había un grupo de españoles y entonces la sobrecarga hablaba castellano porque le pasó como a ti, había estado viviendo tiempo en España, había estado destinada en Barcelona y había aprendido a hablar castellano e incluso un poco de catalán. Y entonces a mí no me sorprendió, o sea, yo me acuerdo que estaban hablando, entonces yo me giré y digo, mire, esto no es nada raro. Ah, no sé qué. Entonces la sobrecargo yo, la conversación vino y dice, es que cuando alguien se sube a este avión, esto es Finlandia. O sea, este avión es Finlandia. Y en Finlandia, en casa estamos en calcetines, no usamos zapatos. Entonces yo me reí, yo no dije nada más, yo seguía mi historia, pero se quedaron como, anda, pues va a ser verdad. Entonces, por eso sus personajes salen normalmente con patuquitos o salen normalmente con calcetincitos. A ver, en verano, que aquí hay verano, señores, no, primero no hibernamos, son las ardillas las que hibernan, nosotros no hibernamos, eso ténganlo claro. Y hay verano, o sea, en verano, o sea, la nieve se derrite y entonces hay naturaleza de color verde, no todo es blanquito. En el centro de Helsinki, donde vieron antes precisamente esa imagen del tranvía en la calle Boulevardi, si tú coges el tranvía y sigues hacia el mar, hay una suerte de ramblas muy bonitas. Y entonces la gente, y no les estoy hablando de un adolescente de 16 años que está trabajando en verano para pagarse una semana de vacaciones, les estoy hablando de un señor que trabaja en un banco, que trabaja en unos grandes almacenes en la parte directiva, un señor con un traje muy bonito y unos zapatos muy lindos y no sé qué, no sé cuánto, sale y en vez de comer en su despacho o en su empresa o en cualquier otro sitio, va, coge compra la comida y se va a, no a un banco de un parque, no señores, no un parque. Se va con una bolsita, con una mantita y entonces en un parque, en un trocito de césped, pone la mantita, se quita los zapatos y se sienta a comer. Que eso en España es ciencia ficción. O sea, entre otras muchas cosas, porque primero, en los parques españoles normalmente tú no puedes pisar el césped, dilo aquí en Finlandia y te van a mirar como diciendo, ¿qué? Y segundo, una persona vestida de traje y chaqueta no deja su despacho y se va a un parque, a medio de ninguna parte, o sea, en medio de la ciudad, a comer y después a tumbarse un rato a tomar el sol. Pues no, aquí lo hacen, porque aquí lo hacen, o sea, no, y no se piensen que son por aquello de poner la cadena de mando, el reponedor del supermercado, no, le estoy hablando del manager del supermercado o el dueño del supermercado, la cadena de supermercado, salen tranquilamente y entonces se van, esto lo ves con las bolsitas, con la mantita, ponen su mantita, se sientan a comer y después se vuelven a vestir, muchas veces ves que se pone otra vez la corbata, la chaqueta, se ponen, aquí todo el mundo lleva una identificación colgada en el cuello normalmente porque es lo que te da acceso, no es una llave, sino lo que es una tarjeta manual que te permite entrar en tu edificio, incluso activar el ascensor. Y todos, porque yo también lo he hecho, o sea, no es exclusivamente de eso. Tú en verano lo que te planteas es eso, te compras la comida, te la llevas en la mochila, en la tartera, en donde sea, y entonces buscas un sitio y más te llevas tu mantita y te sientas en el suelo. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho, porque para estar metido en un restaurante, estar metido en una cafetería, estar metido en tu despacho, sales, te vas. También el nivel de tráfico que puede haber en el centro de Helsinki
es de risa en comparación Mm, al nivel de tráfico, no del centro de una ciudad española, sino de una ciudad pequeña, en Madrid, Barcelona. Bueno, en Barcelona lo puedes hacer, las Ramblas no tienen mucho césped, pero sí tienen bancos donde te puedes sentar porque además hay bastante separación. Pero no, aquí la gente se sienta en el suelo, o sea, en su mantita, a comer tranquilamente la media hora que tienen para comer. Y puede ser una persona que va con un pantalón vaquero, que va con un bermudas, un señor que va con un traje impecable, que a lo mejor el trajecito le ha costado 2 o 3 mil euros. Pero le da igual, él llega más eso, se sientan, se quitan sus zapatos, se sientan en la mantita, comen, terminan de comer, recogen todo y salen. Y tú dices, "Ay, yo no, pero yo he visto mm, turistas de muchos países, incluyendo españoles, que se quedan diciendo, anda, mira lo que está haciendo". Claro, es que en sus ciudades eso, es que no hay sitio, digo, en España siempre se pone, no pisar el césped. Tú prueba a poner ese cartel mm, aquí, duraría, no sé, 15 o 30 segundos. Entonces, eh, partiendo de la base ya, esto también es una pregunta un poco más seria, digamos, más, eh, más relativa al propio evento. Partiendo de la base que todo este tipo de cosas no son puntuales, sino me refiero, esto se graba, esto pasa a formar parte de la página web y se queda grabado. eh, y esto lo puede ver una ilustradora, un ilustrador que lleve 10 años trabajando o alguien que tenga 15 años y, como he dicho siempre, que tenga 3 libretas llenas de garabatos o 4 libretas llenas de garabatos, pero no sepa qué hacer. ¿Tú qué le dirías a esa persona a la hora para que se decidiera a, como me dijo el otro día un dibujante, además, un dibujante norteamericano, que me dijo, dice, para hacer un cómic, lo que no tienes que hacer es pasarte la vida planificando, sino sentarte a empezar a dibujar páginas? Sí, porque puedes tener 10 páginas de boceto y 10 páginas de guión, pero si eso no lo llevas al papel, ¿sobre qué vas a trabajar? eh, es buena, es una buena idea eso también. Sí, porque creo que si tienes una historia y si tienes ese talento y te gusta hacerlo y lo haces para ti mismo, lo haces en tu tiempo libre, te gusta dibujar o hacer esas cosas, lo tienes que hacer. Y no es tanto que, ay, quiero publicar un libro o algo así, no, es más, haz lo que tú quieres hacer. Y eso es muy importante porque viene de la historia que tú estás contando de la vida. Tú eres la única persona que puede contar la historia de ese vínculo, de esa perspectiva, de lo que te ha pasado. Entonces, y uno nunca sabe cómo eso puede impactar a alguien. Y cuando contamos una historia a través de los dibujos, habla también de una diferente manera que solamente letras o o palabras, porque lo procesas de una manera diferente. Entonces, por eso creo que a veces las imágenes son muy importantes. Entonces, si tienes 15 años, si tienes mucho tiempo aquí, creo que es um, lo que tienes para traer a este mundo es muy importante. Entonces, no dejes de hacerlo. Y también es verdad que tienes que sentar y hacerlo. No, no vale si está aquí en la mente como una buena idea, como al momento tengo mi libro del Camino de Santiago, por ejemplo. Hay que hacerlo, hay que sentar y hacerlo. Entonces, la diferencia de que, porque después cuando alguien puede verlo, puede decir, ah, vale, deberías mostrar esto a esta persona o deberías hacer esto, o, buena idea. Entonces, el mundo puede comunicarse con lo que has hecho. Nada más lo que has dicho es, aparte de muy cierto, muy bonito, o sea, lo que tú puedes llegar a aportar, nunca sabes sobre todo lo, que- lo que puede significar lo que tú hayas hecho. Y ya por aquello de ir, digamos que cerrando, que llevamos más de una hora. Y tú me decías que no ibas a ser capaz de aguantar 15 minutos. Pues mira, menos mal. Estamos más cercanos a la hora y media que a la hora. ¿Tú le recomiendas a una persona, es un ilustrador, un dibujante, que cambie de escenario y, por ejemplo, se venga una temporada a vivir y a trabajar aquí, una temporada a vivir a trabajar en no sé dónde, sobre todo tú porque has vivido en distintos países, hablas distintos idiomas? O sea, ¿tú consideras que el hecho de que una persona es un ilustrador, un dibujante, le enriquece no solo la parte teórica, la parte técnica, el asistir a clases, el conocer nuevas técnicas, sino el hecho de cambiar de escenario, o lo que se dice mucho en castellano, la zona de confort, Sí, abandonar la zona de confort, irse a otro país donde no entienda o tenga que usar una lengua instrumental
como puede ser, en tu caso no, pero como puede ser en el caso de una persona que venga de España que tenga que usar el inglés como lengua instrumental. ¿Tú crees que eso le va a ayudar a crecer profesionalmente o le va a suponer un desajuste? Definitivamente sí. Y también, si no, depende de la razón y el trabajo que está haciendo ahí o porque está viajando, pero también el crecimiento personal. Y eso influye todo, también lo profesional. Y creo que hace que el mundo sea menos blanco y negro. Y también que por ejemplo, quizás tenemos ciertas expectativas o unas o estereotipos Ujú. de personas o de culturas y cuando uno realmente va a otra cultura y conoce a la gente, puede, eso es lo que cambia nuestra mentalidad. Y No entonces, somos y tan distintos. los encuentros que tenemos, esos son los que cambian la historia y la historia Mm, que nos contamos a nosotros mismos y a los demás. Realmente sí. Entonces vale la pena, sí, sí. ujú. Sí, porque además te la tengo que hacer por eso, porque tú estás, en mi caso, lo tengo muy asumido porque llevo aquí más de 2 décadas y además digamos que estoy mucho más metido y mis hijos han nacido aquí, ya están dentro del sistema y yo digamos que lo tengo. O sea, para mí es normal porque la sede física del salón está a 6.000 kilómetros de donde yo estoy. Entonces, y a mí vivir aquí no solo por las facilidades y por la propia estructura, sino quieras que no ves las cosas con perspectiva, o sea, ya no está siempre solo lo mismo, sino Mm, te das cuenta y moverte te lo da. Y por eso te he hecho la pregunta, porque cuando hablas con gente del mismo sitio, aunque unos vivan en las islas y otros vivan en península, pero al final mm, estás en el mismo país, hablando el mismo idioma, no te voy a decir comiendo lo mismo y comportando de la misma manera, pero en realidad la cultura, la idiosincrasia es la misma, pero cuando te vienes a este país es diametralmente opuesto. O sea, sí. nuestros dos países, parecerse, la verdad es que se parecen muy poco. Entonces, y en ese aspecto, por eso te planteo la historia. Y la última pregunta es, partiendo de que no vuelva a haber otra pandemia, que como sigamos así la va a volver a ver, porque la gente parece que no ha aprendido nada de la anterior, ¿dónde te ves dentro de 5 años? O sea, ¿seguirá siendo Norsuar o habrá Norsuar 1.5 o 2.0 o yo qué sé, o te habrá dado por montar una colonia lunar porque es lo que te falta ya? Y ya es lo siguiente, Pero vamos. sabes que ya tengo que decir que la vida siempre me sorprende, o que Dios me sorprende, porque entonces yo sé que hay cosas que no puedo todavía imaginar ni esperar que voy a hacer. Y eso me da mucho ánimo, y lo veo en mi vida diaria también, yo no conocía a esta persona ayer y ahora lo conozco y mira qué tipo es y qué interesante es y todo eso y cómo ha cambiado esa amistad en mi vida, por ejemplo. Entonces también en la vida profesional creo que también hay cosas que ni sé esperar todavía, pero también como contaste al inicio, hay muchas cosas que estoy haciendo, pero entonces tengo responsabilidades que tengo que hacer en la finca, por ejemplo, y ser madre, pero también con Norsu Art, bueno, sea eso o algo diferente también en la vida artística, yo creo que eso es la parte de mi vida que yo quiero que crezca y que se desarrolle mucho más. Am, ¿Y cómo será? Que creo que será North Art 2.5 o algo, Sí, sí, sí. No, y sí, sobre sí. todo porque en este país, la tecnología va como va, entonces aquí la gente no le tiene, ni la gente joven ni la gente más mayor, por decirlo, porque este es un país, no voy a decir que viejo, pero es un país que tiene una población, digamos, de más de 60 años bastante grande. Y aquí la gente mayor no le hace ascos a la tecnología, o sea, han sabido asimilarla, han sabido tratarla y no les supone ningún hándicap. Yo quiero terminar dándote una idea porque es que además tus personajes lo piden a gritos. Ajá, Que transformes los personajes de Norsubar en una película, en un corto de animación, porque son perfectos. qué buena idea. He intentado un poco de hacer animaciones en Procreate, pero dura mucho tiempo, ¿no? Hacer una animación, entonces, pero sí es algo Dificilísimo. que es muy interesante porque hay, Es que, mm, no, sí, sí, perdona. no, no, pero Es que desarrollar el, de esa el- manera trae más dimensiones a los caracteres.
Sí, es que en una de las cosas que a mí me ha sorprendido en los últimos años, desde que estoy en la fundación, yo en la realidad en la fundación haré 3 años en enero del 2024. En Santa Cruz de Tenerife, sobre todo, ha habido una eclosión enorme de estudios de animación. Ujú, De hecho, hay una actividad que se llama, que te hablé de ella, Ilustradores Ilustradas, que es donde que por 3 años consecutivos eh, le ha dado voz y sobre todo altavoz a ilustradoras de las islas o que aunque no hayan nacido en las islas, pero residen en las islas. Y gran parte de esas ilustradoras están todas trabajando en animación, en estudios de animación, porque la animación se está usando muchísimo, muchísimo, muchísimo. ujú, Y ujú, entonces, y además, muchas están trabajando en proyectos de animación de encargo porque tienen que pagar las facturas, pero después historias que ellas tenían, sobre todo ilustradoras, están planteándose, porque claro, están dentro del mundo y ven cómo eso se puede llevar a cabo, hacer animación, porque además eso, yo creo que la animación, la tecnología, bien entendida, ha ayudado muchísimo. O sea, ujú. eh, evidentemente la animación clásica es animación clásica, pero las nuevas tecnologías, el mundo digital permite que lo que antes tardaba 6 meses, ahora lo hagas en 1 o en 2. Y Sí, tus personajes, precisamente como son tan simples, porque son personajes muy complejos, a nivel de diseño es muy difícil trasladarlos, porque lo que tú dices, ya no estás pensando en la ilustración, ves solamente este lado, pero si el personaje se mueve, lo ves por aquí, lo ves por aquí, lo ves por mm, aquí, lo ves ujú, por aquí. Entonces, si ujú. tiene muchos, muchos detalles, eso es muy farragoso en comparación. Pero es que tus personajes son muy simples, pues tienen unas líneas muy definidas. Y entonces, a mí personalmente me encantaría eso, ver anuncios, o sea, o incluso que la posibilidad, esto es una idea y además por cuenta de la fundación, o sea, el hecho de que hiciera invitaciones o felicitaciones que en vez de una invitación física fuera un vídeo, por ejemplo. Qué buena idea. Porque eso es algo que he pensado, porque la gente ya no manda en tarjetas. Claro que Hombre, algo original, pintado a mano, que sí, es sí, como sí, que eso para sí eso lo enmarcar, es diferente, pero un postal de una tienda, a veces la gente toma una foto de la postal y lo lo sé. manda. No, pero en comparación, te digo, en España hace una década o más. Bueno, Ujú. yo llevo aquí dos décadas y a mí me sorprendió las primeras navidades que pasé aquí, que todo el mundo compraba postales y todo el mundo las mandaba. Y de hecho, en el correo finlandés te siguen poniendo fecha para mandar Sí. las postales en Navidad, para mandar las Mm, postales en San Valentín, mandar las postales en Easter, mandar las postales cuando es la graduación, porque ujú. si no, no te aseguran que puedan llegar. Sí. Entonces, eso en España hace décadas que ya no se lleva. Y lo del vídeo es digamos que una Mm, evolución y también de formación profesional, porque realmente te digo, yo estoy hablando con una ilustradora, pero yo llevo el área de cine de la fundación. Entonces, lo que pasa es que en este momento cambio porque estoy en la parte de Santa Cruz Comics, y viendo estos personajes, con más los llevo viendo tiempo, pues son muy fáciles entre mm. comillas, porque en esto no hay nada fácil. Pero digamos que tienen la simplicidad perfecta para hacer un personaje animado. Sí, sí. A ver, dicho todo esto, que espero más o menos, o sea, que conste que esto no ha pretendido ser un programa de promoción de Finlandia, lo único que he tratado es de explicar cosas que, a ver, Sauna. sí, termino con el último apunte. La camiseta que lleva Laura es de la marca por excelencia de este país. O sea, eso es de la diseñadora más famosa que hay en Finlandia, con permiso de otros que también son rematadamente buenos, Mm, pero ese diseño no puede ser más simple. O sea, puede ser incluso infantil si lo ves, eh, pero sí, sí. es el emblema de nuestro país. O sea, el emblema de tu país y del mío, porque yo vivo aquí. Sí. Y entonces, digamos que eso, o sea, lo que tú haces y esa camiseta, eh, las dos cosas demuestran cómo se lleva el concepto de diseño en un país como Finlandia, y lo que tú dices, y en España todo es. Mm, mm. Entonces, dicho todo esto, voy a hacerlo antes de despedirme, voy a dar los agradecimientos y después me despido. Lo primero es eso, primero dar las gracias a la gente que ha asistido a este encuentro virtual, como a todos los anteriores. Lo siguiente es darle una vez más las gracias a la Fundación Cinemas Cómic, al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna y al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Y una vez dados los agradecimientos, y por supuesto don Gonzalo Santana, que hoy sí está a los mandos de la nave Enterprise, hoy sí tenemos comandante, ayer, durante la semana tenemos a número 1 y los fines de semana tenemos al comandante de la nave Enterprise. Y yo les invito, está por detrás, o sea, se ha podido ver, que visiten la página web de Norsuart, porque verán cosas chulísimas, 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 y cosas que además se salen, eso, muchísimo de lo que se puede ver en nuestro país, por lo que ha dicho Laura y ha explicado muy bien, que aquí es imposible vivir de espaldas a la naturaleza, tú tienes que vivir dentro de la naturaleza, que no se pretende que vivas como una ardilla en medio del bosque, no, eso tampoco es, no es necesario, pero lo que tú dices, es bueno salir a pasear por el bosque, o es bueno en verano, en vez de estar en una cafetería con un montón de gente, irte eso al primer parque que encuentres, o sea, da igual el parque, además otra cosa no, pero aquí hay parques donde quieras, porque además aquí les pongo un parque en su vida. O sea, hay 3 edificios y hay 3 parques. Hay no sé qué, y además los parques aquí son todos como muy grandes y no hay vallas, no hay nada. Tú llegas y te sientas donde te da la gana. Entonces, todo esto también es una forma de que la gente, las autoridades entiendan que muchas veces las ideas no solo están en las películas, en las series de televisión, no solo están en los cómics, están también en la vida real, en la vida cotidiana. Y a veces esa es la mejor fuente de inspiración, porque no es nueva, o sea, hay movimientos artísticos que en realidad han bebido y siguen bebiendo de la realidad, porque en ese momento no había otra cosa, o sea, en ese momento no existía el cine, no existía la televisión, no existía. Mm, Entonces, te basabas en lo que había. Y en un país tan tecnológicamente avanzado como puede ser Finlandia, la gente sigue eso, sigue demandando tarjetas, sigue viviendo dentro de la naturaleza y pidiendo esas cosas. Y por eso, en cierta manera, te he usado como ejemplo de, señores, hay vida más allá de lo que ustedes ven. Y a lo mejor simplemente tienes que salir a la calle, pasear y decir, anda, pues mira esta casa, que no es una casa muy antigua, me sirve de inspiración para algo. Por eso, o sea, no es una excusa decir, no te invité por eso, que conste, pero evidentemente ofrecías otro punto de vista y en realidad es lo que yo pretendo, viviendo como vivo en otro país que no se parece nada al mío, en ujú. muchas cosas, dar otro punto de vista. Ya lo he dicho, visiten su página web y por mi parte, Laura, muchísimas gracias. No te Gracias a puedo ti decir otra también y cosa. gracias a la Fundación. Y muchas gracias por esta charla también. Y saludos a Nada, todos. muchísimas gracias. Pues yo les invito mañana, si nos siguen dando la oportunidad, mañana tendremos un encuentro virtual con una ilustradora andaluza, que también tiene menos bagaje que Laura, pero también sus estudios y su formación, no, en teoría no la tenían que llevar a dibujar, porque además ella me confesó cuando hablamos la primera vez, preparando el encuentro, que ella lo que le gustaba era escribir, no dibujar. Entonces, al final, es lo que tú dices, al final nunca sabes lo que va a pasar al día siguiente. Y eso está muy bien. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Y les invito a que sigan asistiendo a las actividades del Santa Cruz Comic versión virtual y a partir del día 19 a la versión presencial de Santa Cruz Comic. Desde el 19 hasta el 29, creo que hasta el día 2 de noviembre habrá actividades presenciales en Santa Cruz de Tenerife en 4 puntos distintos. Buenas noches y si quieren nos vemos mañana.